Gloria a Dios, hermanos. Vamos a alabar al Señor con todo nuestro corazón en esta hora. Vamos a declarar que Dios es bueno, amén. Y es bueno alabar al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú. Grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabarte, bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú. Cántale. Grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, oh sí, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. Oh sí, Señor, te damos toda la gloria, oh Dios, toda la honra y toda la alabanza, porque tú la mereces. Aleluya. Hosana, hosana a ti, oh Dios. Ya queremos adorar, oh Dios. Queremos adorarte con todo nuestro corazón, Dios. Veo al Rey de Gloria, viene con fuego y poder, todos verán, todos verán. Veo su amor y gracia, mi pecado perdonó, te alabaré, te alabaré. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Vio cómo se elevó
postraré. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Oh sí, Señor, Hosana, Hosana en las alturas. Sáname, límpiame, con mis ojos tus obras quiero ver, quiero amarte como tú me amas. Muéstrame tu corazón, todo lo que soy por tu reino, Dios. Contigo quiero estar por la eternidad. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. 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 Hosana en las alturas. Hosana en las alturas. Hosana en las alturas. Oh sí, Señor, hosana tu nombre, oh Dios. Hosana a ti, oh Dios. Hosana en las alturas. Te damos toda la gloria, toda la honra, oh Señor, y toda la alabanza, porque tú la mereces, Dios. Aleluya, oh Dios. Amén. Gracias. Dios les bendiga, hermanos. Es un privilegio estar predicando una vez más. Gracias a Dios que tenemos la bendición y la oportunidad, ¿verdad?, de transmitir las predicaciones y que ustedes tengan la dicha y la oportunidad también de escuchar las predicaciones a través de las redes sociales. Dios ha sido bueno con nosotros a lo largo de todo estos 4 meses, ¿verdad?, en los que hemos estado trabajando de manera virtual, pero Dios ha estado respaldando la obra, ¿verdad? La obra es de Dios, no es de nosotros, la obra es de Dios y gracias a Él que estamos aquí haciendo su voluntad. Amén. Vamos a orar, hermanos, y vamos a ponernos en las manos del Señor. Padre Celestial que estás en el cielo, Dios, gracias te damos, oh Dios, porque tú has sido bueno con nosotros, porque hemos mirado tu mano de poder, Señor, para cada uno de nosotros, porque hemos mirado tu misericordia. Gracias te damos, Señor, por ello. Bendice nuestras vidas a través de tu palabra, que tu Espíritu Santo fluya de una manera especial, oh Dios. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, aviva la obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, Señor, hazla conocer. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, ahí donde está en su casa, ¿verdad? Le voy a invitar a que abra sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4. Dice la palabra de Dios en el versículo 1 en adelante: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y dijo:
si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos, dice. Le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Bueno, hermanos, la palabra del Señor nos habla de un momento crucial en la vida de Jesús. Jesús venía de un momento muy importante que había sido cuando Él fue bautizado. En ese momento nosotros nos podemos dar cuenta que Jesús había sido aprobado por el Padre. Miramos la gloria de Dios cuando Jesús fue bautizado. En ese momento dice que se escuchó una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Espíritu Santo vino en forma de paloma y podemos mirar la divina Trinidad. Miramos un suceso, una escena importante de gran gozo, de grande bendición. Yo creo que todos recordamos el día que fuimos bautizados, ¿verdad? Una bendición grande cuando aquel pastor, aquel siervo de Dios nos dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y nos sumergió en las aguas. Algunos fueron bautizados en un río, en un arroyo, en alguna pileta, en algunas albercas, en alguna playa. Pero Jesús fue bautizado en el Jordán. Y aunque había pasado por un momento importante, ahora estaba pasando por un momento difícil. Ahora Jesús estaba pasando por un momento de dificultad. Jesús había ayunado 40 días y 40 noches. Y en eso, siempre cuando el pueblo de Dios ayuna, cuando el pueblo de Dios ora, el Señor bendice la vida, bendice la mente, bendice los corazones de aquellos que abren su vida, ¿verdad? Que dedican tiempo para el Señor, le dedican ayunos y hacen morir la carne, ¿verdad? Hacen morir aquel deseo de alimento por dedicarse a buscar a Dios completamente. Jesús había pasado por ese proceso, pero ahora el Señor estaba siendo probado por Satanás. Ahora Él estaba siendo tentado y la primera cosa que le dijo, tienes hambre, ¿verdad? Tienes hambre. Le dijo, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Usted cree, hermano, que Jesús no hubiera podido convertir las piedras en pan? Claro que sí, hermano. Claro que sí, hermano. Jesús hubiera podido hacer eso y mucho más. Pero si Él hubiera accedido, ¿qué hubiera pasado con Jesús? ¿Qué hubiera pasado con Jesús? ¿Qué hubiera pasado si Él hubiera accedido y hubiera dicho, voy a mostrarte mi poder? Y hubiera accedido y hubiera caído en la trampa del diablo. Ahí Jesús estaba siendo fuerte. Recordemos, hermano, que Jesús, el hambre es tremenda, hermano. El hambre es tremenda. Muchos de nosotros nomás empieza a faltarnos el alimento y empezamos a hacer corajes y a decir y a tantas cosas, ¿verdad? Y recordemos, hermanos, que Jesús era carne. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando habla de que es nacido de mujer, hermanos, estamos hablando de que era carne. Él sentía, hermanos, él lloraba, a él le daba hambre también.
Y Jesús, hermano, estaba deseoso de alimento. Él estaba deseoso de alimento. Él, hermano, tenía hambre. Estaba sufriendo, eran 40 días y 40 noches. Y él fue tentado en lo carnal. Hambre. Después de esto, hermanos, volvió a ser tentado por Jesús, ¿verdad? Después de esto fue tentado por Jesús. Y lo llevó a la santa ciudad y lo subió a un pináculo muy alto. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti. Él estaba siendo probado. Estaba pasando por un momento difícil después de esto. Le dijo, todo esto, todos los reinos del mundo, te voy a dar si tú postrado me adorares. Después de esto, hermano, el Señor logró sobrepasar el tiempo difícil. Después de esto, Jesús le dijo, Satanás, escrito está, vete, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mire, hermano, Jesús logró pasar el momento difícil y después el versículo 11 dice, el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Cuando nosotros, hermano, tal vez estamos en el mejor momento de nuestra vida espiritual, tal vez enero, febrero, fueron momentos importantes para usted. En su vida espiritual usted llegaba a la iglesia y levantaba sus manos y adoraba al Señor. Empezaba la alabanza y usted se gozaba, llegaba el momento de la predicación y usted gritaba gloria a Dios, aleluya. Tal vez tenía, a lo mejor usted es líder de varones, de damas, de jóvenes, maestro de niños, no sé, copastor, pastor asociado o inclusive el mismo pastor. Y tal vez usted tenía planes para su vida. Tal vez usted tenía algunos planes de cómo trabajar con su iglesia, con su grupo. Pero llegó el momento difícil. Llegó el momento difícil en que vino el momento de la prueba. En el que vino el momento de la persecución. En el que vino el momento que usted tuvo que pasar por el desierto o estamos pasando por el desierto. Pero la Biblia es clara, hermanos. Efesios capítulo 6 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y empieza a decirnos, vestidos de toda la armadura. Y ya conocemos la armadura. Hermanos, pero hemos estado pasando por un desierto. Hemos estado siendo tentados, hermano. La situación es difícil, no solamente por esta crisis sanitaria, sino también, hermano, por esta crisis espiritual en el que escuchamos cómo nuestro Estado está participando, hermano, en legislar a favor del matrimonio igualitario. Estamos pasando por un desierto no solamente de salud, sino espiritual, hermano. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que aprender, hermano? Que si el diablo empieza a trabajar y quiere aprovechar el tiempo para hacer caer al cristiano, el Señor nos dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tenemos que aprender, hermano, a empezar a trabajar, a buscar de Dios cada día más. Estamos siendo tentados por parte de Satanás, hermano. No vamos a la iglesia y mucha gente, hermano, su espíritu, su vida espiritual se ha estado enfriando. Tenemos que aprender, hermanos, a aguantar este tiempo en el que nosotros tal vez no sientamos un compromiso con Dios porque no estamos en una iglesia. El diablo está tratando y está metiendo la cuchara y está haciendo y cree que está deshaciendo. Pero hermano, déjame decirte que siempre va a haber un remanente que busque de Dios.
Siempre, hermano, va a haber un grupo de gente que siga doblando sus rodillas, que siga buscando la presencia de Dios, que siga intercediendo por sus gobernantes. Hermano, Satanás está tentándonos, nos está haciendo pasar por un desierto, pero nosotros tenemos que aprender, hermano, que la obra es de Dios y que nuestra vida espiritual está en sus manos. Que estamos siendo, hermanos, estamos siendo probados. Pero es mayor el que está con nosotros, hermano, que el que está en nuestra contra. ¿Qué pretendía el diablo, hermanos? El diablo quería que Jesús, en tanto que hombre, no se sujetara a Dios. Viviera en independencia de Él, desconfiara de Él, le tentara y dejara de adorarle. Eso es lo que Satanás quería. Que Jesús, hermanos, siendo hombre, no se sujetara a Dios. Que viviera en independencia. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que ahora pudiera hacer lo que Él quisiera. Que ahora Él pudiera decidir por su vida. Que ahora Él pudiera decir, ¿sabes qué? Yo soy Jesús y yo puedo dirigir mi vida como yo quiera y no dependo de Dios, de mi Padre, y no dependo del Espíritu Santo. Pero hermano, la Biblia dice que Jesús no pensó de esa manera. El cristiano, hermano, tiene que aprender que aún en medio de los tiempos tiene que seguir dependiendo de Dios. Que en medio, hermano, de la circunstancia, de la necesidad, hermano, no podemos empezar a hacer como que Cristo no vive en nuestras vidas. Que la gente, hermano, tiene necesidad de Dios. Que nosotros tenemos necesidad de Dios. Que Dios, hermano, está ahí esperándonos. Y Él sabe, hermano. El Padre sabía, hermano, que Jesús estaba siendo tentado. Él sabía que su hijo estaba pasando por el desierto, que estaba siendo atormentado por Satanás. Así, hermano, Dios sabe lo que estamos pasando. Él sabe, Él conoce nuestra condición, hermano. Él conoce nuestra vida. Él sabe, hermano, por qué situación usted está pasando. Él conoce, hermano, nuestras debilidades. Pero hermanos, aún así Jesús, hermanos, supo depender de Dios y seguir haciendo su voluntad. Hermanos, nosotros tenemos que aprender a seguir haciendo la voluntad de Dios. Tenemos que aprender, hermano, a seguir buscando de Dios. Seguir con lo que Dios nos ha pedido. Seguir, hermano, con lo que Dios nos manda. No porque no estemos en un templo de 4 paredes, hermano, ahora nosotros podemos hacer lo que mejor nos convenga. No, hermano. Tenemos que seguir siendo fiel a Dios. Jesús, hermano, fue fiel a Dios. Él no cayó, hermano. No caigas tú en la tentación. No caigas tú, hermano, en la apatía que está generando todo esto para el cristiano. No caigas, hermano, en la apatía de decir, ya no tengo ningún compromiso. Porque el compromiso, hermano, no es con la iglesia, el compromiso es con Dios. Tú, persona que me estás escuchando, si tú nunca has ido a una iglesia, o si tú no asistes regularmente a una iglesia, busca de Dios. Tienes un compromiso con Dios. Contigo mismo. ¿Por qué con nosotros mismos, hermano? Porque nosotros somos administradores de nuestra vida. Somos mayordomos de nuestra vida. Así como Jesús, hermano, aprendió a depender aún en medio de ese tiempo, aún en medio de ese momento, aprendió a depender de Dios. Nosotros, hermanos, tenemos que aprender a depender de Dios. Solamente somos administradores de este cuerpo. El Señor dice en el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, dice, el mundo, dice, y
todos los que en él habitan. Y en ese todos los que en él habitan, ahí vas tú, ahí voy yo, ahí va el camarógrafo, ahí van los músicos de la iglesia, ahí va el pastor, ahí va el que está perdido, el borracho, el drogadicto, el homosexual, ahí está la lesbiana, ahí están todos. De Jehová en la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Y empieza a hablar el Salmo 24. Pero la realidad, hermanos, es de que nosotros tenemos que seguir dependiendo de Dios. La relación de Dios con nosotros no se ha acabado. No se ha acabado. Tu vida espiritual sigue. Hay que seguir fortaleciéndonos en el Señor. Hay que seguir fortaleciéndonos en el Señor y en el poder de su fuerza. No en nuestras fuerzas, sino en su poder. Ahí es donde nosotros nos debemos de dar cuenta, hermanos, qué tan importante es que nosotros sigamos buscando de Dios. El Señor, hermano, estaba hablando con su peor enemigo. Tal vez en este momento tú sientas que estás peleando con el peor de tus enemigos. Pero déjame decirte que siempre hay una respuesta. Dice la Biblia que Dios nunca nos va a poner una tentación más grande que la que nosotros no podamos superar. ¿Sí, hermano? Entonces esto, hermano, es pasajero. Hay que seguir agarrados de la mano del Señor y esto va a pasar. Hay que seguir buscando de Dios y esto va a pasar. Yo he dicho en otras predicaciones, va a llegar el momento que vamos a voltear para atrás y vamos a decir, fue un tiempo difícil el COVID, pero pasamos y aquí estamos, gloria a Dios, estamos de pie. Así va a pasar. Eso va a pasar. Va a quedar como algo en la historia y nos tiene que servir como un aprendizaje. El Señor hablando, hermanos, a nuestras vidas. Señor hablando a nuestras vidas, nos enseña que tenemos que aprender a ser fieles, a seguir buscando de Dios en medio de las circunstancias. En medio de nuestro desierto, hermanos, tal vez tú no tengas trabajo, tal vez estás enfermo, tal vez, hermanos, tienes problemas en tu casa, tal vez tienes problemas en la escuela, tal vez tienes problemas en tu trabajo, tal vez tienes problemas económicos. No sabemos, hermanos. Lo que sí sabemos es de que Dios ahí sigue. Dios no te ha dejado. Dios ahí está, hermano, esperando que tú levantes tus ojos delante de Él y digas, ¿qué quieres, mi hijo? Y Él te dice, aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, y entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Y mire, hermano, como siempre después de la tormenta viene la calma, ¿verdad? Y siempre, hermano, Dios tiene la recompensa a nuestro esfuerzo, ¿verdad? Siempre, hermanos. Siempre que nosotros logramos superar algo, hermanos, siempre va a haber una recompensa. Y el versículo 11, dice, el diablo entonces le dejó. Y ahí viene lo bueno, hermanos. Y aquí vinieron ángeles y le servían. Mira, hermano, cómo después de tantas cosas viene una grande bendición. Hermano, dice que Satanás se fue y vinieron los ángeles y le servían. Ahí está la bendición de Dios, hermano. Ahí está la bendición de Dios, esa bendición que redarguye, esa bendición que fortalece, esa bendición, hermano, que trae vida y vida en abundancia. ¿Por qué, hermano? La Biblia dice que el diablo vino para matar, hurtar y destruir, pero Él vino para que tengamos vida y vida en abundancia, y gloria a Dios por ello. Por eso le adoramos, por eso le exaltamos, por eso le glorificamos, hermano, porque ahí Él está bendiciendo nuestra vida después
después de la tormenta, después de la lucha, después de la tentación, después de la enfermedad, después de la escasez, después de todo ello, Dios viene a nuestra vida y nos dice: nunca te dejé, nunca te desampararé, siempre te guiaré con la diestra de mi justicia, dice el Señor. Entonces, hermano, después de esto va a venir la bendición a nuestras vidas. Pero hay que aguantar, hermano. Hay que seguir fortaleciéndonos en el Señor. Y va a llegar el momento, hermanos, en que el Señor nos diga: buen siervo y fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ese va a ser el grande día, hermanos, en el que usted va a decir: valió la pena. Valió la pena soportar el momento de la pandemia por el COVID-19. Valió la pena esos 4 meses o 5 meses que no estuvimos yendo a la iglesia, pero doblábamos nuestras rodillas, buscábamos de Dios, seguíamos viviendo una vida en santidad, seguíamos viviendo una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, buscábamos su presencia, orábamos, cantábamos, ayunábamos, ofrendábamos, diezmábamos, servíamos a Dios donde quiera que estábamos. Vamos a decir: valió la pena. Porque ahora tenemos una recompensa. Va a ser glorioso ese día, hermanos. Que después de haber pasado por nuestro desierto, después de haber pasado por el momento de la tentación, el Señor estuvo con nosotros. Siempre en todo el proceso Dios estuvo con nosotros. Y después de eso podemos decir: Ebenezer, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Es una bendición, hermanos. Es una bendición buscar a Dios. Es una bendición servir a Dios en medio del tiempo. Hermanos, estamos en crisis espiritual. Momentos difíciles. Pero tenemos que buscar de Dios. Está abundando la maldad, hermanos, pero dice la palabra de Dios que donde abunda la maldad, sobreabunda la gracia. Y declaramos que la gracia va a sobreabundar en nuestras vidas. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra en nuestras vidas. Bendice la vida de mis hermanos ahí donde están, Señor, escuchando esta palabra. Bendice mi vida, oh Dios. En el nombre de Cristo Jesús, bendecimos la iglesia Puerta al Cielo de San Quintín y a todos aquellos que han escuchado esta palabra que tú has traído a nuestras vidas. Gracias, Señor. Amén.